¿Cómo están? Buenos días. Casi no la escucho, doctora. Licenciada, Hola, muy buen día. licenciada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, entonces damos inicio, licenciada Miriam Rodríguez de la Notaría 111 del Estado de México, con la plática Conjuntos Urbanos y Ley en Condominio. Le agradezco muchísimo, licenciada Miriam. Tuvimos algunos problemillas técnicos, pero ya estamos por iniciar. Le agradezco mucho su tiempo y también les recuerdo que por favor sigan nuestras redes sociales, @UPIM Nacional, todo con minúscula en todas las redes. Muchas gracias, licenciada. Si gusta, comenzamos.
Ok, bueno, pues espero que... Amiga, ¿puedes hablar tantito? ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay. Una disculpa, es que es la primera vez que yo uso esta aplicación. Pero bueno, para avanzar más rápido, el tema que estamos viendo es lo de régimen de condominio en el Estado de México. Pues básicamente casi todos los regímenes en condominio derivan de un conjunto urbano. Recordamos que en el Estado de México el conjunto urbano, la única autoridad facultada para darlo es la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal. El día de ayer se publicó una nueva reforma en donde para poder constituir cualquier régimen en condominio, sea la cantidad que sea, hay que tener el dictamen único de factibilidad, el famoso DUF, y que lleva una serie de requisitos que, bueno, de esos, si quieren, más adelante lo vamos a platicar porque hay que estudiarlo. Pero la ley que regula el régimen en condominio nos dice que una vez que ya tenemos el régimen en condominio, que hay de dos tipos, vertical o horizontal, y en su caso mixto, tiene que tener ciertas características. En el Estado de México tenemos la posibilidad, del Código Financiero que nos dice que hay viviendas de interés social, popular o progresivo. Esto es muy interesante para ustedes como inmobiliarios porque tienen un beneficio en el registro público para poder beneficiarse con las tarifas preferenciales que tienen un costo de 60 y 120 pesos. ¿Y cómo uno puede acceder a esos derechos? Pues viendo la característica que tiene la vivienda de ese régimen en propiedad en condominio, cuando es autorizada por gobierno de desarrollo urbano municipal, estatal, tienen que tener establecido ya en la Constitución que pertenecen a un conjunto urbano de tipo interés social, popular o progresivo. Y bueno, ustedes como inmobiliarios, ¿cómo pueden saber cuando una vivienda es de interés social, popular o progresiva? Por el metraje que tienen esas viviendas. Y eso viene básicamente en el artículo 44 del reglamento del libro quinto del Código Administrativo, que nos dice que la interés social puede empezar desde los 60 metros y va a la popular, que es hasta 90 metros. Si las viviendas no rebasan ese metraje, pueden alcanzar ese beneficio de interés social. Eso es en cuanto a cuando hay un régimen que ya viene de conjunto urbano. Y cuando ustedes quieren constituir un régimen en condominio como particulares, solamente se tiene permitido en el Estado de México hasta 30 viviendas. Esas 30 viviendas, el municipio tiene la facultad de poderles otorgar esa licencia. Cuando ya se tienen esas licencias municipales de construcción, hay que acudir a protocolizarlas ante notario público. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para poder ir a la notaría y decir, oye, ¿sabes qué? Ya obtuve la licencia para constituir mi régimen en propiedad en condominio. ¿Qué te tengo que traer para que me pueda obtener yo mi escritura de protocolización de régimen de propiedad en condominio? Pues bueno, eso viene marcado en el artículo 9 de la ley que regula el régimen de condominio en el Estado de México, y básicamente son 10 los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues lo primero es que tiene que tener una memoria general del régimen de propiedad en condominio. ¿Cuál es esa memoria? En donde viene establecido qué tipo de condominio es, que ya lo habíamos dicho, condominio horizontal o vertical, cuáles son las áreas comunes que van a tener ese régimen de propiedad en condominio. Las áreas comunes, por ejemplo, son las calles, que las áreas verdes, los parques, todo lo que pueda tener las amenidades que pueda tener ese régimen de propiedad en condominio. Actualmente ya, por ejemplo, hay muchos condominios que están constituyendo hasta con casa club y que son esa parte de las áreas comunes. Recordemos que cuando viene esa descripción de las áreas, de la descripción del régimen de propiedad en condominio, es muy importante que venga establecido qué tipo de condominio es, para saber si en el registro público van a tener beneficios de esos derechos de preferencia, que en lugar de 20,000 o que es la tarifa máxima para una transmisión de propiedad, puedan pagar 60 pesos, ¿no? Que era lo que hablábamos de si es interés social o ya es residencial o tipo medio. La segunda característica que tiene que traer en los requisitos para constituir la escritura es que tiene que traer la memoria descriptiva de cada una de las viviendas. Cada una de las viviendas tiene que traer cuáles son sus medidas, sus colindancias y qué superficie va a tener.
Hay veces, y no sé si a ustedes les ha tocado, que los condominios de antes, los condominios viejitos, muchas veces dice medidas y colindancias agregadas al apéndice de la escritura. En este caso, ya también lo que las notarías están tratando es de que las medidas y colindancias de esas viviendas ya vengan agregadas dentro del mismo instrumento, porque se pierden esas hojas. A veces la misma persona, cuando ya se le entrega su régimen en condominio, se llegan a desprender hojas y después ya no sabemos cuáles son las medidas y colindancias correctas que tiene cada inmueble. Entonces, por ejemplo, nosotros como notaría lo que ya estamos haciendo es que todas las medidas y colindancias de cada una de las unidades privativas vienen dentro del instrumento, no agregadas al apéndice. Y cuando ustedes se topan con que van a hacer una venta de un departamento que ya viene con ese problema de las medidas y colindancias, pues muchas veces hay que acudir al registro público para obtener una copia y saber cuáles son las medidas y colindancias. Entonces, si ustedes van a constituir un condominio apenas, sí les sugiero que soliciten a su notario que esas medidas y colindancias vengan dentro del instrumento. Al menos digo que sean muy grandes las medidas, pero también ya el registro público ya a sus trabajadores les ha pedido que cuando venga la inscripción ya no le pongan medidas y colindancias en el legajo respectivo, sino que vengan también en el folio real electrónico, y es por eso que uno de los requisitos en la inscripción de esos regímenes en condominio ya piden la memoria descriptiva en CD para que ellos lo puedan agregar al folio real electrónico y ya tenga sus medidas y colindancias correctas. El tercer requisito es la identificación de las licencias. Las licencias es muy importante, tienen una vigencia. Normalmente es de 1 año y desde las reformas del 2018 solamente se tiene acceso a 2 prórrogas. Esas 2 prórrogas son de 1 año, y si tú en esas prórrogas no lograste protocolizar tu instrumento e inscribirlo en el registro público, pues tendrías que ingresar tu solicitud de régimen de propiedad en condominio desde ceros, ¿no? Y habría que tener mucho cuidado porque pues ya los requisitos que se están pidiendo para condominios cada vez son más exigentes. Con la reforma que hubo el día de ayer, yo le voy a proporcionar a Flor la Gaceta de Gobierno que salió publicada el día de ayer de cómo van a ser los requisitos para la obtención de cualquier régimen de propiedad en condominio, que va a ser por parte de ese dictamen único de factibilidad. Pues ya las exigencias cada vez son más. ¿Por qué? Porque ahora ya se pretende cuidar más que al obtener una licencia sí esté verificado que se pueden obtener los servicios de luz, de agua, de servicios de vía pública. Todo eso ya se está tratando de cuidar mucho también aquí en el Estado de México, porque pues hay mucha vivienda abandonada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cuidó desde un principio al constituir esos conjuntos urbanos que se tuviera acceso a vialidades rápidas para llegar a la ciudad, que se tuviera la infraestructura de luz, de agua. Muchas veces se quedan sin agua por días, por quincenas, y nadie responde, ¿no? Entonces se está tratando ya de cuidar todo eso. De ahí que esta reforma venga para que si alguien quiere constituir un régimen de propiedad en condominio, pues sí se van a tener que cumplir ya con otras disposiciones legales muy distintas. Entonces, hasta el día de hoy, las licencias, nosotros como notaría que cuidamos, bueno, si son más de 30 viviendas, tiene que venir primero la autorización estatal, que en este caso tiene que estar publicada en la Gaceta de Gobierno. Recordemos que una vez que se está publicada en la Gaceta de Gobierno, se hace efectiva esa autorización que dio Desarrollo Urbano Estatal y debe de estar inscrita en registro público. En el dado caso de que sean menos de 30 viviendas, pues con las licencias municipales se puede protocolizar ese régimen de propiedad en condominio. En dado caso, la normatividad en esa licencia nos dice si se tendrá que pedir alguna otra licencia extra o no. El cuarto requisito es el valor nominal, que es el valor catastral. Más o menos aquí en el Estado de México lo que hacemos es asignar, en la escritura se pone que el valor nominal que tendrá la unidad privativa será la que asigne el municipio, que en este caso, cuando una vez ya está inscrito el régimen de propiedad en condominio, el siguiente requisito pues es la terminación de obra, y en esa terminación de obra normalmente es donde viene cuál es el valor que se le determinó a esa vivienda. Entonces, cuando tú constituyes el régimen de propiedad en condominio, el valor nominal es el que más o menos calcula el constructor, ¿no? Que puede ir desde los 200,000 pesos hasta millones de pesos, dependiendo cuál es la característica en la construcción de esa unidad privativa.
El siguiente requisito es el uso general que va a tener el condominio, ¿no? Que en este caso, pues normalmente son habitacionales, pero también puede ser un condominio que se haya obtenido con que va a tener locales comerciales en la parte de abajo, y entonces estamos hablando de que es un uso habitacional mixto o comercial o simplemente habitacional. Entonces tiene que venir bien plasmado en la escritura cuál es el uso de ese condominio. El siguiente requisito es la descripción de las áreas comunes. Recordemos que la característica en los regímenes en condominio es que la persona que adquiere es dueña de una unidad privativa y es copropietaria de las áreas comunes. Por ejemplo, en el Estado de México ahorita está muy en boga que ya los regímenes en constituye se tienen amenidades, las famosas amenidades, ¿no? Que por ejemplo puede ser una casa club que ya cuenta con alberca, que ya cuenta con un gimnasio, con ludotecas y ese tipo de cosas. Todos esos son parte de las áreas comunes en las que todos los condóminos van a ser parte copropietarios. Entonces, esa copropiedad, dependiendo qué unidad privativa adquieren, va a tener un porcentaje. Entonces, es identificar plenamente cuáles son las áreas comunes de las que van a ser copropietarios todos los que adquieran un departamento, una unidad privativa en ese régimen en condominio. El siguiente requisito son los datos de la póliza de garantía. Esto también es muy importante porque cuando ustedes van a hacer la escritura donde están adquiriendo directamente del constructor, esa póliza de garantía es lo que ustedes les van a garantizar que a su cliente que está adquiriendo ese departamento por medio de ustedes, pues va a tener esa garantía de que la vivienda fue bien construida, de que no a los 2, 3 meses les va a salir con que ya tiene, que se les cayó parte del tirol o del material con el que fue hecho, que les dijeron que era tal material y que resultó que era todo eso, que es los famosos vicios ocultos. Es muy importante contar con esa póliza de garantía. Entonces, nosotros como notaría estamos obligados a que el constructor, dentro de ese régimen de propiedad en condominio, anexe esa póliza de garantía. Normalmente la emiten por un año para vicios ocultos y es en donde el constructor, sin costo para nadie, y en especial para el adquirente, pues reclamar esos vicios, esos detalles que no estaban previstos y que se tiene que obligar a sacar a salvo, ¿no? Entonces, esa es la póliza de garantía. El siguiente requisito es las asambleas. Recordemos que todos los regímenes en condominio tienen que estar regulados por una asamblea para poder llevar a cabo la administración, la correcta administración de ese régimen en condominio, específicamente, pues todas las áreas comunes, ¿no? O sea, ¿quién se va a encargar de que estén en su momento cuidadas, la limpieza, la basura? Todo ese tipo de detalles vienen establecidos en esa obligación de condóminos a través de las cuotas condominales. Normalmente es en la primera asamblea, ya cuando ya se vendieron todas las viviendas, hacen su primera asamblea y designan, bueno, de todos los que adquirieron, quién va a ser el administrador de ese condominio, que puede ser con una vigencia de un año menos. Eso ya es decisión de todos los condóminos que forman parte de ese régimen en condominio, pero es importante que el que va a constituir ese primer régimen en condominio anexe cómo se va a llevar a cabo esa administración del condominio. El siguiente requisito pues va vinculado con este que acabamos de hablar de la asamblea, que es el reglamento del condominio. Es muy importante que ustedes verifiquen que en cualquier transmisión, no es la primera transmisión, sino son las continuas, tantas veces se vende el condominio, tiene que haber ese reglamento. ¿Para qué? Para evitar precisamente del que ahora, como pasa en muchos condominios que se constituyeron antes del 2017, que son estas reformas, podía la persona no pagar cuotas condominales y no hay quien le exigiera, ¿no? O sea, y la molestia que empezaba entre los condóminos es que yo sí pago cuotas condominales y ellos no, y no se está cumpliendo con los fines de esa administración. Entonces, el reglamento, pues, es la base sobre la que ahora se va a poder, en su caso, llevar a cabo alguna responsabilidad contra aquellos condóminos que no cuentan con sus cuotas condominales. También es muy importante que en cada transmisión de propiedad se anexe esa carta por parte del administrador de que no hay adeudos en las cuotas de mantenimiento y de esa manera poder mantener
una buena administración de esos condominios. ¿Cómo? A través de ese reglamento del condominio. Muchas veces la gente solamente quiere anexar el reglamento que señala la ley que regula el régimen de propiedad en condominio sin tomar en cuenta que esa va a ser la base para evitar conflictos futuros. Entonces, yo sí les sugiero que ustedes como inmobiliarios, si van a constituir un régimen en condominio, se aseguren que ese reglamento esté hecho con conciencia y de acuerdo a las necesidades de ese condominio. ¿Para qué? Para que después no vengan y les reclamen en futuros años de que es una pésima administración o las áreas comunes ya están descuidadas y que muchas veces las quieren atañir al constructor, y que no es así, no es simplemente porque no se tomó la disposición, el tiempo, desde que cuando estamos constituyendo el régimen en condominio, el reglamento y cómo se van a llevar a cabo esas asambleas quede bien establecido, y así evitamos responsabilidades por parte de quien está constituyendo ese régimen en condominio. Y bueno, y por último, es anexar los planos, ¿no? Esos planos que son las unidades de cada unidad privativa, cómo está constituido, cómo está determinado ese régimen en condominio, esos planos son los mismos que se utilizaron para poder obtener la licencia, en su caso municipal o estatal, y no tiene mayor tema porque pueden ser, si todas las unidades privativas son con las mismas medidas y colindancias, a veces el Instituto de la Función Registral pide que solamente se agreguen las básicas, ¿no? Cuando estamos hablando de que son bastantes planos, y sobre todo ahora que, por ejemplo, ya se pide que casi todo está ingresado de manera electrónica, pues muchas veces el espacio ya no da para meter todos los planos. Entonces ahorita nos están pidiendo que se agreguen solamente los planos básicos de ese régimen de propiedad en condominio. Y bueno, una vez que ya se contaron con todos los requisitos y que ya fueron revisados por parte de nosotros como notaría, de que no falta algún detalle, se lleva a cabo esa protocolización y ya se lleva a cabo su inscripción en el Instituto de la Función Registral. Una vez que ya también el Instituto de la Función Registral verificó que se cumplió con todos estos requisitos que marca el artículo 9 de la ley que regula el régimen de propiedad en condominio, se procede a su inscripción, y entonces ya emiten su boleta de inscripción y hay que acudir ahora al municipio para que nos emitan esa terminación de obra y nos asignen claves catastrales individuales a cada vivienda y estemos en posibilidad de comenzar a enajenar. Ahora, es muy importante también que cuando es un régimen en condominio que deriva de más de 30 viviendas y que es facultad exclusiva de desarrollo urbano municipal dar esa autorización, se pide la autorización para la primera enajenación y subsecuentes de conformidad con la primera autorización que fue publicada en la Gaceta de Gobierno. Es decir, para que se pueda llevar a cabo las enajenaciones de esas viviendas, tiene que estar establecido cuánta capacidad dio municipio y para las obras de equipamiento, ¿no? ¿Cuáles son las obras de equipamiento? Que bueno, tenían que, por ejemplo, si derivó de un conjunto urbano, tenía que haber tales calles, tales pozos de agua, tanta energía eléctrica. Ellos verifican que ya se cumplió con esas primeras fases de infraestructura y entonces otorgan esa primera autorización de enajenación. Si no se cuentan con las autorizaciones de enajenación, no se puede llevar a cabo ninguna venta. O sea, los notarios estamos impedidos para llevar a cabo enajenaciones si no se cuenta con el permiso de desarrollo urbano estatal, a pesar de que ya se cuente con esa inscripción en registro público y que ya se cuente con terminación de obra y que ya tenga su clave catastral individualizada, es decir, que ya se cuenta con todo para poder escriturar. Si no se tiene ese oficio de autorización de enajenación, la venta sería nula. Entonces también es importante eso, o sea, que se determine que si son más de 30 viviendas, tiene que existir esa autorización de enajenación. Entonces, básicamente es así como resumido. No sé si quieran que platiquemos de algo más allá. ¿Alguna duda? Muchas gracias, licenciada. La escuchamos perfecto, todo muy bien. No sé si tengan alguna duda los asistentes a la plática.
tienen alguna duda, este es el momento de ponerla en el chat y yo se las voy leyendo a la licenciada Miriam. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran preguntarle o consultar con la licenciada, ahorita que nos está brindando su tiempo? Bueno, licenciada Miriam, al parecer no hay ninguna duda. Yo quiero agradecerle muchísimo su tiempo y también agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias, licenciada Miriam. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. No, ¿de qué? Gracias. Al contrario, que estén muy bien. Gracias, licenciada Miriam. Mira, creo que por aquí hay una pregunta. Muy bien, sí. Nos pregunta la asesora Luisa Pérez, Ajá. ¿quién debe tener el régimen? Yo creo que se debe referir a la escritura del régimen, quién la debe de tener, ¿no? Y básicamente, quien la tiene es el constructor. Es el primero que tiene esa escritura original. Normalmente, ya cuando ese régimen en condominio, cuando se empiezan a hacer las ventas, se realizan con notarías que tienen contacto con el constructor. Entonces, ya saben cómo está estructurado los antecedentes de ese régimen en condominio. Y cuando se realiza la primera venta, solamente viene transcrita por lo regular en qué escritura y cómo se determinó ese régimen en condominio. Como propietarios no te dan la escritura de régimen en condominio. Si tú quisieras tener una copia de ese régimen en condominio, lo puedes pedir al Instituto de la Función Registral, a su archivo, que es quien lo tiene y que recordemos que es con acceso a todo el público. Normalmente los que adquieren por primera vez ese departamento solamente tienen su escritura de enajenación, su escritura de compraventa, y en los antecedentes es en donde viene especificado en qué escritura se llevó a cabo ese régimen de propiedad en condominio y con qué licencias. Hay notarios que sí te agregan hasta copia de esas licencias cuando es la primera enajenación, pero si no y tú las quieres tener, hay que acudir al Instituto de la Función Registral. Dependiendo dónde está el régimen, en qué municipio, pues es la oficina registral que te toca. Okay, muchas gracias, licenciada Miriam. Tu patrimonio inmobiliaria, gracias. Y también Luisa Pérez dice gracias. Bárbara Castillo nos pregunta, ¿quién emana el oficio de autorización de enajenación? Es desarrollo urbano estatal. Recordemos que hay regiones de desarrollo urbano estatal, ¿no? Por ejemplo, zona oriente, zona poniente, dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de la zona oriente, que es Ecatepec, Nezahualcóyotl, todo eso, tienen una oficina regional de desarrollo urbano estatal y es con ellos con los que se obtiene ese oficio de autorización, ¿no? O sea, y van por etapas, dependiendo cómo se va dando esa obra de equipamiento, cómo la va aceptando municipio y estado, van obteniendo esos oficios de autorización de enajenación. Ok, licenciada, muchas gracias por sus respuestas. ¿Alguien tiene alguna otra duda o alguna otra consulta a la licenciada Miriam? Creo que ya concluimos. Claro que sí, licenciada. Le quiero agradecer muchísimo su tiempo y también muchas gracias a nuestra directora legal y fiscal, la doctora Flor Ceguera. Gracias, licenciada Miriam, le agradecemos muchísimo. Y aquí y cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Tienen los teléfonos de la notaría y con todo gusto. Es un tema, la verdad es que abarcarlo en 15, 20 minutos es algo complicado, pero con todo gusto les podemos asesorar ya en lo particular si tienen más dudas acerca de cómo constituir su régimen en condominio. Ok, claro que sí, licenciada. Le agradezco mucho y que tengan muy buen día a todos. Gracias a ustedes, gracias Georgina, Alejandro. Perdón, sí, les pongo aquí te mando Alejandro Dávalos el contacto de la notaría 111 y también de nuestra directora legal y fiscal. Gracias, licenciada Miriam. Que esté muy bien, hasta luego. Doctora Flor, hasta luego, buen día. Gracias a todos, excelente día. Gracias, doctora, igualmente, hasta luego.